¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa que es Encuentros y Diálogos a Fondo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, a través de las redes sociales y internet para todo el mundo. Y estamos en el hotel sede, que es el Hotel Ibis en la ciudad de Torreón, Coahuila. Un hotel de excelente calidad, un hotel nuevo, que es el lugar en donde hemos encontrado el cobijo para llevar a cabo todos estos programas. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos en cualquier parte de la República Mexicana, cualquier lugar del mundo al que llegamos a través de las redes sociales. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante y con invitados de lujo, realmente de lujo los invitados del día de hoy. Quiero comentarle primero el tema que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de derecho, hoy vamos a hablar de la Constitución mexicana y vamos a hablar de este México que debería ser un país de leyes. ¿Recuerda usted eso? Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Mexicana y las leyes que de ella emanen. Si así no lo hiciera, que el pueblo me lo reclame o algo así. Bueno, este juramento lo hacen todos los que son funcionarios públicos. Es un compromiso y no es una retórica, es un compromiso de cumplir la Constitución General de la República Mexicana, porque eso es lo que requiere a la sociedad. A través de la Constitución se dan las conductas que debemos de tener. El respeto a la Constitución por parte de los ciudadanos y por parte de quienes representan a los ciudadanos debe ser irrestricto, pero algo está pasando en México que algunos que han hecho este juramento no lo están cumpliendo y no lo están tomando en cuenta, y pues por primera vez en por lo menos 25 años se están viendo unas violaciones a la Constitución increíbles. Hoy son dos temas los que vamos a tratar. Uno es el cumplimiento de la Constitución por un lado y la ley de extinción de dominio, y dos, en donde la Constitución yo creo que la pusieron en el bote, la basura, que es en un estado en donde pues ahí el Congreso del Estado cambió totalmente la legislación y le dio la oportunidad a un gobernador que había sido electo por 2 años para que fuera gobernador civil. Son los dos temas. Con nosotros se encuentran hoy, le decía, invitados de lujo, y a mi derecha se encuentra el licenciado Jesús Sotomayor Garza, actualmente es cronista de la ciudad de Torreón, pero el licenciado Sotomayor tiene toda una gran trayectoria en la aplicación de la ley. Licenciado, por estar con nosotros, gracias por venir nuevamente a platicar con nosotros. Se encuentra también con nosotros el licenciado Fernando Rangel de León, también un gran jurista de la comarca lagunera, un abogado que conoce el derecho nacional y el derecho internacional, y que también es una institución en las instituciones de leyes en la comarca lagunera. Gracias, licenciado. Gracias a usted, Juan Antonio. Y se encuentra con nosotros el licenciado Jesús Alejandro Mendoza Aguirre, que es el presidente del Colegio Regional de Abogados de La Laguna. Él trae fresco todo lo que son estos cambios y estas modificaciones a la Constitución, que por cierto, si usted lee la Constitución mexicana hoy, es que nada que ver con la de 1917, parche tras parche tras parche, tras añadido más otro, totalmente incomprensible. Pero bueno, vamos a entrar al tema. Está por entrar en vigor la ley de extinción de dominio. Esta ley de extinción de dominio fue analizada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores y fue aprobada. La ley de extinción de dominio no es nueva,
procede del artículo 22 y 22, se reformó el 22 y el 73 de la Constitución. De la Constitución, y en esta reforma, pues lo que se pretende es que sea más expedita la adjudicación de los bienes en donde se pueda comprobar que existe o que se realizó la comisión de algún delito. Yo les he dado la introducción y, como siempre, señores, les dejo la palabra. Empiece quien quiera iniciar. Bueno, la ley de extinción de dominio ha sido una ley pues bastante polémica en razón de muchas situaciones que probablemente se presenten cuando sea aplicada la misma. Por ejemplo, nos hablan de que puede ser adjudicado un bien inmueble al Estado antes de que termine el proceso. ¿Ah? Es una situación que, pues, para los juristas, los constitucionalistas, es en contra, ¿verdad?, de las garantías o de los derechos fundamentales del ciudadano. Situaciones que se han presentado y que se van a seguir presentando en cuanto a la aplicación. Por ejemplo, el hecho, repito, de que un bien inmueble sea adjudicado a una persona, a una tercera persona, sin haber una resolución definitiva en el caso, ¿ya?, pues probablemente sí sea una violación. Pero repito, yo creo que hay recursos legales para combatir esta situación. De hecho, por ejemplo, yo me di la tarea de traer pues en parte, un resumen de lo que la diputada del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, Soraya Pérez Mujía, presenta una iniciativa con proyecto de decreto para que se reforme, ese proyecto para que se actualice a la Constitución. Por ejemplo, dice, si bien la esencia de esta nueva ley es dar respuesta a las demandas de la ciudadanía para combatir la inseguridad, la corrupción y hacer frente al crimen organizado, dándole al Estado los instrumentos necesarios para afectar su poderío económico, sus finanzas y sus bienes. Sin embargo, esta esencia se ve tergiversada por diversos elementos. La ley faculta al gobierno para vender anticipadamente los bienes de los presuntos responsables sin que exista una sentencia condenatoria. Y peor aún, si el ciudadano resultó inocente y sus bienes ya fueron vendidos, el Estado se los paga al precio que a su criterio considere, lo cual determina ahora el Instituto de Administración de Bienes, y se le descuentan incluso los gastos de administración. Es nada más un ejemplo de lo que se habla de esta ley. Okay. Pues yo le agradezco mucho, licenciado Juan Antonio Ayala, la invitación de compartir panel con, como bien usted lo dijo, grandes instituciones del derecho aquí en La Laguna, grandes amigos de su servidor, el doctor Sotomayor y el licenciado Fernando Rangel de León. Efectivamente, esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, que entra en vigor hoy, precisamente el día de hoy, porque fue publicada en el Diario Oficial de la Federación ayer, y en sus transitorios se señalaba que entraría en vigor al día siguiente de la publicación, deroga, o mejor dicho, abroga en su totalidad la Ley Federal de Extinción de Dominio que ya existía en el país y que fue creada cuando se reformó, como usted lo decía, el 22 constitucional con la reforma del 2008. Creo yo que la intención del legislador inicial era precisamente que no fuera tortuoso para el Estado poderse adjudicar los bienes que procedían o que se adquirían con recursos de procedencia ilícita. En aquel tiempo, creo yo que la intención del legislador era principalmente las crisis de seguridad y de violencia que se vivía en el país, que quizá a lo mejor no ha mejorado del todo, pero se veía más palpable esa situación y por eso se reforma constitucionalmente esta situación. Actualmente el enfoque que tiene la Ley Nacional de Extinción de Dominio abarca otros aspectos nuevos que también son de criticarse.
se habla de delitos de corrupción, pero no se encuentran clasificado tal cual el ilícito o el tipo penal. Y se hablan también ahora, pues con las circunstancias o las necesidades del Estado, de delitos de cuestión de hidrocarburos. De forma tal que esta ley le faculta al Estado a apropiarse o adjudicarse bienes de los particulares legítimamente, siempre y cuando esos bienes provengan de la delincuencia organizada, lo que genera crítica y, como dice el maestro, va a generar recursos de amparo sin duda alguna, es que la ley le faculta al Ministerio Público ejercitar la acción, que es una acción civil, independiente de la penal, y que antes de que se dicte la sentencia en materia penal que condena a esa persona, la persona sea privada de esos bienes, lo que sin duda alguna pudiera generar una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad, o diversos recursos, como lo señala. Una violación al debido proceso, ¿no, licenciado Rangel? Así A la es, presunción desde de luego. inocencia. Desde luego, y a un derecho natural, humano, garantía individual, de la presunción de inocencia, que se batalló mucho porque se elevara a rango constitucional y de acuerdo con los tratados internacionales de que todos somos inocentes mientras no nos demuestren lo contrario. Y aquí, sin haber una sentencia ejecutoriada que condene a un presunto responsable a sufrir una pena de prisión, y luego, como dice aquí el joven doctor en Derecho, que viene pues aquí a balancear abogados ya de ayer con abogados de hoy, viene a nutrir, ¿verdad?, el pensamiento, lo viene a complementar, es la continuidad de la carrera de la vida, y le estamos dando la estafeta para que él ya siga. Muchas gracias. Nosotros nos Pero buenos quedamos. abogados, realmente muy buenos. Una acotación. La ley a que se refería el licenciado Mendoza, la primera ley de extinción de dominio, fue precisamente el 2008, cuando era presidente de la República Felipe Calderón, que se dio precisamente la guerra Contra el narcotráfico. ¿verdad? Con Y eso fue surge. cuando sale a la luz esta ley, que hoy es reformada. Sí, y es a partir del periodo de Calderón en cuando se inicia esta homologación para este nuevo sistema de justicia penal Adversarial, o acusatorio, oral, ¿no? acusatorio. Empieza con Calderón y se lleva 8 años en implementarse. Para implementarse implementarse. en todo el país. Sí. Y ahí es cuando se habla de esta misma ley. ¿O estoy equivocado? No estás equivocado. Aquí tocaron un punto muy importante, que es la presunción de inocencia y que cómo se le va a privar. La misma Constitución dice en los artículos 14, 16 que nadie puede ser privado de sus derechos, posesiones, propiedades, sin un juicio en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento. Y allí está una sentencia para que puedan ser, que les sea quitada la propiedad a alguien. Pero resulta que como el tortuguismo de México en materia de administración de justicia, pues dilata mucho las sentencias, años. Entonces, pues no quieren esperarse todos esos años. Por eso quieren que anticipadamente, antes de la sentencia, se les pueda ya extinguir el dominio, la propiedad sobre el bien, que es materia o producto de un ilícito, de algunos delitos específicamente tipificados. Es el tiempo, van contra el tiempo, dicen, no, de aquí a 3, 5, 8 o 10 años que se dicte la sentencia, pues ese bien, ahorita hay que ponerlo en circulación dentro del comercio, que de una vez se venda, que de una vez dé una utilidad económica, porque se supone que los recursos económicos que se obtengan con el producto de la venta de esos bienes, pues se va a destinar a obras sociales en beneficio del pueblo. Esa es una de las finalidades. El dinero va a ser para eso, no va a ser para otra cosa. ¿Para los deportistas? A todo. Porque se los quiere dar a los deportistas. Sí. Y aquí nada más hay que tener bueno, ya están las consecuencias ahora, ¿verdad? Sí. Que ya tenemos 29 medallas de oro.
a ver si llegamos a las 30 y las rebasamos. Ahora en los Panamericanos, Pues sí, que pero estamos también, preparando claro, pero que al les sirva pueblo. experiencia, al que no les quiso dar el dinero, ahora sí ya les quiere dar dinero porque ya ganaron. Eso está mal, eso está Claro. mal. Hay que dárselos antes para que ganen. Yo creo, Juan Antonio, que hay que precisar que la finalidad de la ley es magnífica. Sí. Quitarle a la delincuencia organizada esos bienes patrimoniales con que cuenta, esos bienes, esas armas, todo lo que tiene, ¿verdad? Pero Sí. precisamente yo soy optimista. Yo pienso con el nuevo sistema de oralidad, el adversarial que hablaban ahorita, hace un momento, yo creo que las sentencias van a ser más rápidas. De hecho, lo estamos viendo ya aquí, en La Laguna, tanto en Gómez Palacio como en Torreón. Los juicios penales están saliendo muy rápido. Bueno, Entonces, vamos a pensar de una manera optimista. Sí, una yo lo observación. apoyo. Sí. Creo que la intención del legislador en ese sentido es magnífica, como lo dice el doctor Sotomayor. Y hay que recordar también que la ley es creada por el hombre. Es imperfecta, pero es perfectible. Veo yo, resaltándola también, que se aboca únicamente al párrafo cuarto del 22 de la Constitución a ciertos delitos. No todos los recursos que provengan de diversos delitos son los que encuadran en esta ley. Creo que es el tercero de la misma ley, encuadra por obtención de secuestro, trata de blancas, delitos contra la salud, lavado de dinero y algunos otros, pero se agregan de la federal anterior a esta delitos de corrupción, ciertos delitos de servidores públicos, y lo que sí es muy criticable es que hay un artículo 271, 272 que habla de una venta anticipada. El bien se secuestra, se incauta y todavía no se dicta una sentencia y el Estado puede, conforme a ese precepto legal que a mi consideración es totalmente inconstitucional, porque como lo dice el maestro Rangel de León, viola debido proceso, viola la garantía de audiencia, que es que nadie puede ser privado de sus propiedades si no se le llevó un juicio previamente establecido con las formalidades del derecho, y se puede anticipar la venta, lo que generaría un perjuicio de imposible reparación, porque bueno, sale la sentencia, ¿no? Resulta que no es un bien obtenido de esa naturaleza, y pues resultan cosas muy, muy indebidas. Yo estuve, también el maestro estaba invitado en mayo a Colombia, y previo o después estuvo una persona hablando de este tema que está más avanzado allá en Colombia pues, por obvias razones, ¿verdad? Y decía el ponente, decía, oye, espérate, nada más que hay que tener mucho cuidado. Hay comerciantes informales que no están dados de alta en Hacienda, o profesionistas que también a lo mejor adquieren ciertos bienes, pero que no tienen el recurso, la misma naturaleza de la procedencia ilícita a la cual va enfocada la ley. No sé si me explico. Perfectamente. Permítame hacer una pausa porque el tema es muy interesante. Estamos transmitiendo a través de Fan TV en redes sociales y le recomiendo que esto lo tome usted como un órgano de consulta, porque lo que los maestros están hablando es algo que no va a encontrar fácilmente en Google. Ya ve que todo el mundo, ahora ya esto es todo Google. O sea, ¿dónde venden gorditas? A ver, buscan en Google, ¿no? O sea, para todo buscan en Google. Bueno, de este tema que estamos hablando, tómelo como un elemento de consulta por la calidad de los invitados, por el conocimiento que ellos tienen del derecho, porque han pasado sus vidas quemándose las pestañas, como decíamos en la UAC, licenciado, Sí. quemándose las pestañas leyendo y conociendo a fondo todas las leyes. Entonces, tómelo como consulta, guárdelo en su computadora. Es Fan TV, estamos transmitiendo por redes sociales. Ese es uno, y el segundo asunto que tengo que comentarle es que estamos transmitiendo desde lo que hemos hecho ya nuestra sede, es el Hotel Ibis en la ciudad de Torreón, Coahuila. El Hotel Ibis es un hotel nuevo, es un hotel business class, un hotel con concepto europeo. La base de este hotel está en Francia, con un concepto europeo y con la intención de que ha llegado a la comarca lagunera para quedarse. Si usted viene a
cualquier asunto de negocios a la comarca lagunera, a la ciudad de Torreón, Gómez Palacio, Ciudad Lerdo, algunas convenciones, negocios, empresas, cualquier asunto de negocios que tenga, piense en el Hotel Ibis. El Hotel Ibis está muy cerca de todas las zonas industriales de Torreón y está a 12 minutos del centro de la ciudad. El Hotel Ibis es un hotel nuevo, es nuestra sede y además tiene un restaurante excelente. Y además, otra de las ventajas del Hotel Ibis es que los precios por habitación están por debajo del promedio de todos los hoteles que funcionan en la comarca lagunera. Es el Hotel Ibis. Y seguimos con el tema. Tómelo como consulta, guárdenlo en su computadora y cuando tenga dudas sobre el tema, cheque lo que están diciendo los maestros. Y vamos a esto. Muy bien. Dice el doctor, es que era necesario darle al Estado las herramientas para que pudiera incautar los bienes, cierto, lo que dice el licenciado Sotomayor, doctor, ¿sí? Ex magistrado, magistrado en retiro, también es lo mismo, o sea, el Estado sí lo requería, pero ¿qué tanto podemos confiar en el Estado? ¿Qué tanto podemos confiar en que no estamos frente a algún gobernante, es que sí quisiera decirlo, que reacciona con el hígado y que viene a cobrar venganzas, ya lo voy a decir, como el caso de Rosario Robles, por ejemplo, una venganza política y otras venganzas políticas que se están llevando a cabo por parte del actual presidente de la República. Y si no, analice usted el caso de Rosario Robles. Rosario Robles está en el PRD y es la dirigente nacional del PRD cuando el señor López Obrador llega a ser jefe de gobierno del Distrito Federal. Y después Rosario Robles no le permite al señor López Obrador hacer una candidatura a la que él estaba aspirando y pues hay un fuerte enfrentamiento entre Rosario Robles y el señor López Obrador, que termina con la salida del PRD de Rosario Robles y después es acogida por el presidente Peña Nieto. Ahora Rosario Robles es perseguida y el caso de las ligas también hay que callarlo. Recuerden, pueblo, estas cosas que sucedieron. Ahora persiguen a Rosario Robles. Y por este tipo de cosas, esta ley no se prestaría a venganzas políticas y una mala utilización de la misma, es la pregunta. Uno de los grandes males de nuestro país a través de su historia es que todavía no es un país de leyes, es un país de hombres que utilizan las leyes y las instituciones para cuestiones personales. Los funcionarios no han antepuesto las instituciones, el derecho, el Estado de Derecho, para englobarlo a todo, para que funcione institucionalmente nuestro país, sino es personal. Se utiliza el derecho para cuestiones personales. Y de todos los regímenes, pasados, actuales y yo creo que futuros, quiero hacer aquí un paréntesis de lo que dijo aquí nuestro queridísimo amigo, el doctor Sotomayor Garza, de que sí, con los juicios orales ya puede haber sentencias en procesos penales más rápidas, más pronto, sí. Lo que pasa es que hay todavía procesos que va a haber en materia de extinción de dominio que se siguen con el procedimiento antiguo, el tradicional, y ese es el latoso, es el que se lleva años. Sí, hay pocos. Ya después de la vigencia del sistema penal acusatorio y de los juicios orales, bueno, pues ya se va a regir el proceso con estas normas de más celeridad. Pero todavía hay procesos con el antiguo sistema y ese es en donde por eso se desesperaron. Es una de las razones que dan para que se adjudiquen los bienes confiscados o incautados antes de la sentencia definitiva condenatoria. Pero esto se puede combatir.
con un amparo, licenciado, por favor. De hecho, en relación a lo que comenta el maestro, con la anterior ley federal de extinción del dominio, cada estado tenía su ley estatal de extinción de dominio y se pretende en beneficio de lo que bien señala el maestro, que con esta reforma el juicio sea oral y que se lleve a cabo en 2 audiencias, que inicialmente con el primer proyecto se llamaba audiencia preparatoria y una de pruebas y alegatos. Actualmente es, creo que la audiencia inicial y la audiencia principal vía oral. Entonces, ese es un beneficio. Sin embargo, mis posturas siempre han sido académicas y no políticas en relación a la pregunta que hacía, sin, como dicen, raspar muebles. Pues sí, desafortunadamente hay algunos preceptos de la misma ley que pudiera propiciar una especie de cacería política o cacería de brujas, a lo mejor no nada más contra ciertos políticos, sino contra ciertos amigos de los políticos y cosas por el estilo. Y aquí sí entra una cuestión, que lo bueno es que pudiera este tipo de cuestiones combatirse, al menos a mí se me ocurre ahorita, por 3 vías: el amparo e incluso una acción de inconstitucionalidad, que ahí pues yo lo vería al día de hoy un poquito mermado esa situación, porque los legitimados para ejercer una acción de inconstitucionalidad son órganos políticos y pues ya igual y Particular. mi silencio, No, mi y silencio otorga. sí, ¿verdad? Pero no hace falta, licenciado. Mira, lo que acabas de decir, hay que aclararlo muy bien. Se puede combatir, por supuesto que se puede combatir, por el amparo. Y pues tú, licenciado, en amparo, creo que te la sabes completita, ¿no? De arriba abajo, ¿sí? El amparo. Y se puede combatir, Por la acción de efectivamente, inconstitucionalidad. por una Acción de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional. Y claro que para una controversia, pues nos tenemos que esperar años y felices días, diría la abuela, ¿no? Pero finalmente es una forma de combatirla. ¿Y qué otra manera, licenciado? Pues aparte de algunos recursos ordinarios que pudiera haber en la ley también, como podrían ser recursos Sí lo contempla de- la apelación de en contra de la apelación. sentencia. apelación. E incluso creo que pudiera ser perfectible si la intención es un fin político bueno, pudiera ser perfectible porque la misma ley contempla unas medidas cautelares, que es que, por ejemplo, se congelen cuentas o se manden inscribir en el registro público una medida cautelar mientras el proceso se lleva a cabo. Y Eso ya existía, licenciado. a cuestión de los derechos humanos, Ujú. haciendo un comparativo entre el 14 y el 16, hablando de que el 14 habla de privación y el 16 de molestia, ya hay un pronunciamiento que las medidas cautelares no se consideran violatorias de los derechos humanos porque resultan ser actos de molestia mientras llega la sentencia que pudiera ser la privativa del derecho fundamental, como en este caso no es la libertad, sino la propiedad, tutelada en el mismo 27 de la Constitución. Es decir, que yo le encuentro unos fines muy benéficos a la ley, nada más que sí tendría que ser perfectible. Si tú lo que quieres es que no dilapide el bien, pues decrétale una medida cautelar mientras se lleva a cabo el proceso, pero incluso aparte, espérate a dictar la sentencia previo que se dicte la que se está llevando a cabo allá en aquel juicio penal. Porque es muy triste lo que aquí señalan los queridos maestros. Pues qué inaudito y qué aberrante es que después salgas absuelto y ya te hayan desposeído o privado del bien, y luego lo más violatorio a tus derechos fundamentales es que después te quieran pagar a precios que no corresponden, ¿no? Juan El bien ya está Antonio, adjudicado. yo creo que aquí, para tu tranquilidad, Ajá. nosotros aprendemos desde la escuela que toda ley es perfectible. O sea, toda ley, las leyes no son estáticas, son dinámicas. Entonces, conforme avance el tiempo, se va a ir perfeccionando todo esto. Se va a tener que, a través de los amparos, a través de los recursos ordinarios, se va a ir formando y se va a hacer una cosa correcta. Sí, licenciado, Que no haya te voy a interrumpir, violación. pero ya sabes que yo sí estoy bien enojado. Siempre y cuando tuviéramos diputados, que son los que legislan y los que hacen la ley, que por lo menos supieran leer. Sí.
Sí, porque hay una diputada ahí que habla con los burros, ¿no? Sí, sí lo han visto, ¿no? Sí, bueno, si tuviéramos, no lo dudo, que sí tenemos diputados que conocen de leyes, que conocen de derecho, ¿sí? Pero también la gran mayoría pues, que aprendan a leer y que entiendan nuestros diputados, nuestros representantes, los que hacen las leyes, las implicaciones y los daños que puede causar. El levantar la mano y decir, sí, yo lo apruebo porque me dijo el que vive ahí, ahora en el departamentito ese que está ahí en el Zócalo. ¿Sí? No, necesitamos que nuestros diputados se pongan a leer, que se sienten con sus asesores muchas horas y se vean los pros y las contras de estos ordenamientos, porque lo que tú dices, licenciado, efectivamente, a partir de pasado mañana, porque si la ley entra en vigor hoy, pasado mañana va a surgir el primer amparo. Va a surgir el primer amparo. Ese amparo, pues que se dé vista a la comisión correspondiente del Congreso de la Cámara de Diputados, ¿sí? Para que se vaya perfeccionando la ley, licenciado. Pero es que, pues yo no tengo confianza en que eso pase, porque de veras que hay una mayoría de diputados que no están pensando más que en hacer política y en llegar a ocupar el puesto de candidato a la presidencia de la República, háblese del de Zacatecas, Monreal, están pensando en eso y no están pensando en las implicaciones que tiene. Ustedes como abogados lo saben, detrás de la barandilla, qué es lo que pasa a una persona y qué es lo que sufre una persona, por más delincuente que sea y por más de cuello blanco o más ratero que sea la persona humana, lo que pasa detrás de la barandilla, que es lo que ustedes han atendido como abogados, y es lo que los que levantan la mano no entienden. El perjuicio que se puede causar por una venganza política a una persona, incáutale los bienes, es que es corrupto. Corrupto le llama todas las mañanas a más de 20 y no presenta una sola prueba. ¿Sí? Entonces, esto no nos da la confianza de que la aplicación de esta ley, que en esencia es buena, no se pueda utilizar políticamente. Les dejo la palabra. Agregando a la conceptuación aquí de los compañeros, licenciado Sotomayor, de la ley, que es perfectible, también una de sus definiciones, de sus conceptos, es que la ley es la expresión de la voluntad general a través de los diputados y senadores. Allí el problema es que pues va a tener que influir mucho la ideología. Ahorita estamos viviendo una época en que son otros los intereses diferentes a los de los anteriores regímenes los que tratan de La imponer. cuarta transformación, compañero. Cuarta transformación. Porque como dijo Fernando de la Salle al definir la Constitución, él dice en su librito, que lo recomiendo, es una mielecita así de esto. Se llama ¿qué es la Constitución? Y se contesta Fernando de la Salle: la Constitución es la expresión de los factores reales y efectivos de poder. ¿Cuáles fueron esos factores reales y efectivos de poder en 1917? Pues que había triunfado la revolución, eran de los revolucionarios. Y luego con las reformas del neoliberalismo en 35 años, pues fueron de intereses de los empresarios, de la iniciativa privada. ¿Cómo nos ha ido? ¿Cuántas? Nuestra Constitución es irreconocible, tiene más de 700 modificaciones, llámensele reformas, derogaciones, adiciones, 800. más de 700. Sí, 800, ya llegó a 800, yo me quedé en 700 y pico, pues mañana van a ser 900. Mañana va a ser la Sí, 801. en apenas poquitos años, 102 años tiene la Constitución. Poquito. La de Estados Unidos de Norteamérica data de 1780. Tiene, parece que 17 reformas nada más. ¿Y cómo está ese país? Se les llaman allá enmiendas. Las enmiendas. Entonces, no somos un país de derecho,
de Estado de Derecho, somos de personas que tienen el poder y lo han utilizado para sus beneficios. En Querétaro existe un museo en donde está el original de la Constitución de 1917. No es un libro así, ni así. Es un libro grande, pero no llega a las 1000 hojas. Trata uno de ir a Editorial Porrúa a comprar la última Constitución que esté vigente. Vamos a hablar que ahorita podamos encontrar en Porrúa la Constitución General de la República de 2016. Posiblemente sea la última que está en el mercado. Y si la comparas, dices, ¿este libro qué es? Y puros paréntesis, diéresis, adhesión, se deroga. Esa es la Constitución, licenciado. Bueno, esa es la que yo leí hace poquito. Se deroga el artículo. Resulta muy interesante señalar, como aquí mis maestros lo saben, Sí. que tenemos una constitución muy distante de la del 17. Pero a esa se le reconoció, nuestro amigo es un buen socialista, que fue la primera constitución que marcó derechos sociales, los derechos laborales y los agrarios, y se le reconoció a nivel mundial. Sin embargo, hay que resaltar que en el 2011 se hace una importante reforma constitucional en tratándose de derechos humanos y se hace un parteaguas, licenciado, de una constitución muy positivista, donde era propiamente la ley y operaba mucho el positivismo, y estamos arrancando una era que ojalá y prospere de un derecho más naturalista o más enfocado en los derechos propiamente humanos. Y es de resaltar, porque también hay que decirlo y criticarlo como académico, no como político, que la ley vulnera debido proceso, presunción de inocencia, garantía de audiencia e incluso los críticos... Permítanmelo, licenciado, para que quienes lo tenga como consulta este programa sepa qué es lo que está vulnerando esta ley. Presunción de inocencia. De acuerdo. Se le está privando de la propiedad sin antes haberlo sentenciado. Garantía de audiencia, que es propiamente contenida en el 14, se le está privando de esa propiedad sin antes haberlo escuchado, oído, con el debido proceso y con las leyes previamente establecidos. Muchas cuestiones del debido proceso y sobre todo los críticos de esta ley, académicos, que a lo mejor hemos estudiado un poquito más a detalle, tienden a señalar que hay la posibilidad de una aplicación retroactiva que nuevamente vulneraría otro de los párrafos del 14 constitucional, que es una ley que entra en vigor hoy, pero que pretende privar a los particulares de bienes adquiridos con anterioridad al inicio de la vigencia de la ley. ¿Cómo crees? A ver, licenciado, por favor, licenciado Rangel, ¿cómo crees que puede ser retroactiva? Hay esa tendencia en esta ley. O sea, Pues habría que mejorarla. Sí, que se va a aplicar ajá. para casos anteriores a la Pues sí, entrada en vigor. Pues sí, por Y ejemplo. viola el artículo 14 constitucional que dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y entonces, A ti se te juzgas, a ti se te va a llevar un proceso de acuerdo con la ley que estaba vigente en el momento del hecho del caso. Ahora, decías, Juan Antonio, que una constitución de 2016, no, ve la de 2019, es que son ediciones. Tú compra una de ahorita de 2019, cómprala ahí en la librería que tiene ahí el licenciado, ahí en la Rodríguez. en la Rodríguez, ¿verdad? Sí, licenciado? del 2019, sí, y ya le vas a ver reformas de este año. Ya lo es que yo tengo como unas 25 constituciones de distintos años, de cuando estudiamos, por ejemplo, el licenciado Sotomayor Garza y tu servidor, que fue, vamos a decirlo, hace más de 50 años. Digo, y el derecho que él estudió, pues es chavo, era 39 años, pues ya es otro derecho, ya, y tenemos que estarnos actualizando, si no, no estaríamos aquí. Renovarse o morirse. Pues imagínate el señor que ha sido magistrado hasta, creo que la semana pasada,
cuánto no tuvo que haber leído y aprendido de leyes para poder, pues, llegar a un veredicto en un juicio, ¿no? Por eso dice uno de los mandamientos de los 10 de Eduardo J. Couture, un jurista uruguayo de descendencia francesa. Dice, estudia, porque si no lo haces, serás cada día menos abogado. Tenemos que estar estudiando. Y lo dice también, estudia. que El derecho se transforma transforma constantemente. constantemente. Si no sigues sus pasos, Serás cada día menos serás menos menos abogado. Y dice, el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Sí, son 2 de los 10 mandamientos. Déjeme ¿verdad? le digo, Vamos a estar actualizados. Sí, así es, déjame les platico, licenciado, sin presunción, que cuando este tema me ha tocado hablar de él en otros países, con pláticas, me dicen que México tiene una ley ejemplar, que la Constitución mexicana es una ley muy buena, una ley que es una amalgama de el derecho romano y la nueva era de la Constitución francesa, y dicen, las leyes de México, no, lo dice el mismo presidente Trump, las leyes de México son casi perfectas. Las leyes de México migratorias, hablando de Trump, dice, las leyes migratorias de México son mejores que las leyes migratorias de los Estados Unidos. Declaración de hace 3 semanas del presidente de Estados Unidos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es muy bonita la ley en México, pero lo que dice el maestro es que no se cumple. Es que pues está en papel, ¿sí? Pero realmente no. Y se usa y se abusa, y ese es el temor de que pueda utilizarse en una venganza política, porque pues trae muchas venganzas, trae amarrar muchas venganzas, no nomás Rosario Robles, trae otras, sí, trae a Calderón. Esa venganza contra Calderón es pero tremenda, ¿no? Pero que no se usen las leyes para una venganza. Y entonces, afortunadamente, pues tenemos la posibilidad de irnos a una controversia constitucional en un caso extremo, o directamente un amparo, ¿no, licenciado? Así es. Licenciado, aquí tocó el doctor Mendoza de que la Constitución de 1917 de México fue vanguardista en todo el mundo. Se adelantó a la de Weimar, Alemania, de 1919, y a la de 1917 de octubre de la entonces URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas del Soviet, porque como lo anticipó aquí el doctor Mendoza, elevó a rango constitucional el derecho del trabajo, en el artículo 123. Las El garantías sociales. Las garantías Las sociales. garantías sociales. Las garantías El sociales, 27, sí. ¿va? Por eso el maestro Vicente Lombardo Toledano nos explicaba que mientras la Constitución de 1857 decía en el artículo 1, los derechos, esta Constitución reconoce los derechos humanos, ¿sí? Dice la Constitución de 1917, en el artículo dice, los derechos que otorga esta Constitución. O sea que la del 57, de 1800, era jus naturalista, es decir, de derechos humanos. La del 17 es social. Es social, humana, porque el mundo se más que jus transforma en ese naturalista. tiempo, Exactamente. da la Revolución Francesa, Claro. y viene ese cambio, pero bueno, y podríamos irnos a la historia apasionante de las leyes, ¿sí? Y yo soy abogado. No, pues por eso nos estamos comunicólogo. entendiendo. El derecho es apasionado y apasionante. Apasionante. Me hubiera gustado estudiar la carrera de leyes. Sí. Todavía es Pues tiempo, todavía es puedes. tiempo. A más de los 60 les Todavía. Yo en la UNAM yo tenía 19 años y tenía un compañero de 57 años, Pablito Correa, y pues lo queríamos mucho. Así es que no pierdas las esperanzas, está chavo todavía. Estás chavo. Y además aquí tienes universidades enfrente. Sí. Aquí están 2 universidades. Además, cuando Y ya también por línea, en línea, ya se estudia la carrera. A ver. virtualmente.
Bueno, pues hay que conocer nuestros derechos. Oiga, si usted está en California y piensa venir a Torreón, si está y no trae carro, o está en Silao y piensa venir a Torreón a realizar algún negocio y no trae carro, déjeme decirle que aquí en el Hotel Ibis, la oferta de este mes es que por la renta del cuarto, también puede usted rentar un auto. Es decir, dice que son a ver, Jaime, porque no tengo el dato. 1,349 pesos habitación y renta de auto en un 24 horas, en habitación sencilla y en habitación doble 1,499. Es decir, va a venir usted a la ciudad de Torreón a cualquier asunto, no se preocupe por el carro, hombre, aquí se lo dan, aquí se lo van a rentar en el Hotel Ibis, y por lo que paga por la habitación en otro hotel de la misma categoría, ¿sí? Está el auto incluido en el Hotel Ibis. Bueno, hemos dejado un poco, vamos a dejar un poco atrás este tema porque realmente es apasionante y podríamos seguir hablando. Y vamos a seguir hablando de violaciones de la Constitución, porque yo considero que hay una violación en la Constitución en el estado de Baja California. El estado de Baja California es un estado muy avanzado, es un estado muy progresista, y recientemente se realizaron elecciones para empatar las elecciones con la elección de la presidencia de la República. Esto se ha hecho a lo largo de los últimos 6 años en casi todo el territorio nacional. A Coahuila le tocó el año pasado, ¿no? En el que el ayuntamiento duró 1 año y ahora este nuevo ayuntamiento son 3 años, y ahora las elecciones de Coahuila irán a la par de la elección federal, ¿no? Es así. Bueno, lo mismo pasa en Baja California. Baja California tiene que empatar las elecciones y realiza una elección este año para que el gobernador dure 2 años en el cargo. El señor salen los candidatos, como es obvio, es lógico, gana solamente uno de ellos, un candidato de Morena, y a los cuantos días el Congreso del Estado de Baja California decide que no, que para qué 2 años, que mejor 5, y lo aprueban, y está aprobado. Esto, nada está por encima de la Constitución General de la República, nada, ninguna ley emanada de cualquier estado, de cualquier municipio. Por favor, ayúdenme a ampliar esto. Bueno, el cacareado pensamiento de que los estados o entidades federativas son libres y soberanas, sí, libres y soberanas, dice. Bueno, se basó en un federalismo y con una imitación extralógica, una emulación en la que no vieron las causas por las cuales es así Estados Unidos de Norteamérica, de que allá fueron las 13 colonias las que fundaron la federación, el Estado federal. Ahorita son 50 entidades, por eso las 13 barras y las 50 estrellas de la bandera. Ellos hicieron la federación. Aquí en México no se hizo el centralismo, no se hizo federal, fue al revés el proceso. Sin embargo, existe en el artículo 124 constitucional la base del federalismo. Dice expresamente: las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios de la federación se entienden reservadas a los de los estados. Entonces, ese es el fundamento del federalismo en México. Basado en ello, el Congreso local de Baja California Norte es por lo que están haciendo esa reforma a su constitución. Se están basando en ello. Aquí yo no prejuzgo si es bueno, si es malo, si está en contra del 14 constitucional de la irretroactividad de las leyes, porque además la gente, desde el punto de vista electoral, ellos votaron para que fuera gobernador 2 años, no 5. Pero bueno, pues ellos le habían dado la soberanía a los diputados.
se la depositaron a los diputados y los diputados tienen la soberanía y ellos dijeron, no, pues no le hace, ahora le agregamos otros 3 añitos más. Fernando, a Jaime Bonilla. La voluntad, Labonero, ¿va? exactamente, pero las elecciones Labonero. eran para gobernador de 2 años. Sí, yo lo acabo de decir, sí, esa es la voluntad de los electores, pero la soberanía que tienen ahí reservada de los diputados locales, pues ellos están ejerciendo esa soberanía al amparo del 124. Le dejé yo de seguir la pista, no sé si ya la publicaron, la reforma esa, ya se publicó. Estaba en una Vamos, etapa de aprobación por los municipios, ¿verdad? Ya quedó aprobada. Entonces a partir de ahí, tiene 30 días. A ver, hago la aclaración, si fue una reforma ahí constitucional, pues se va a tomar el parecer de los ayuntamientos, que Así son es. poquitos en Baja California Norte, son como unos, pues 4 ¿qué o son? 5, yo creo, Son ¿no? poquitos. Sí. Son Mexicali, Ensenada, la capital Mexicali, Ensenada, Son Tijuana, 5, creo, sí. Rosarito, son como 4 o 5 municipios. Del estado de Baja California, que es un estado relativamente nuevo, surge en los 40, era territorio. Norte y sur, con La Paz. Y se eleva, La Paz, Baja California Sur fue en los 70 cuando se elevó a estado, lo mismo Quintana Roo, eran los 3 territorios que había en el país. Por eso te digo, pues este muchachito, pues todavía él no estudió él eso. Y nosotros, Chuy y yo, pues todavía decía. Lo cierto, vuelvo a lo mismo, porque Juan Antonio está muy nervioso por todas estas cosas. Yo le digo, no hay que voltear los ojos a la ley, la Constitución en este caso. Aquí puede proceder una acción de inconstitucionalidad. O ahora sí una controversia, ¿va? Porque ahí a lo mejor algún poder está ejerciendo o invadiendo esfera de competencia de otro, ¿va? El legislativo en relación al ejecutivo y ese tipo de cuestiones, ¿va? Si es que se diera, ¿va? Ahora, Juan Antonio, hay opiniones tan respetables. Tú que dices que hay puros diputados que no rebuznan porque no se saben la tonada. Sí, yo nomás vi No, una que espérate, hablaba bueno, por eso. Pero un diputado que sí sabe, y sabe mucho, Porfirio Muñoz Ledo. Maestro, mi respeto. Yo fíjate Sí. que he tenido la suerte Claro. como periodista de haber entrevistado a Muñoz Ledo por lo menos 20 veces y haber convivido en un aeropuerto, en un vuelo que se retrasó. Estuvimos 4 horas tomando café. Me pongo de pie para el conocimiento que tiene Porfirio Muñoz Ledo Sí. del país, de la Constitución, Cultura. de la cultura De general, historia, de historia derecho. y lo que es el socialismo, el verdadero socialismo. Da una cátedra Muñoz Ledo. Y esto que nos están vendiendo como socialismo no existe, o sea, no es. ¿Sí? Por eso Porfirio Muñoz Ledo, maestro, mis respetos al maestro Muñoz Ledo, Sí, cómo no. se le pone a las patadas al mismo presidente de la República y le señala los errores con la autoridad, no que le da ser el presidente de la Cámara, sino la autoridad que le da su conocimiento, el maestro Muñoz Ledo. Perdón, Ah, por el bueno, paréntesis. no, está bien. Y el segundo paréntesis, dijiste Rosarito, hijo, se me hizo agua a la boca. Aquí con Mariscos, la langosta Venden con la frijoles, langosta con frijoles. Con frijoles, no. La más rica, yo la he probado. Tengo un amigo en Ensenada, Alfonso García ¿Cuándo vamos, Quiñones. licenciado? No, lo invito. Allí él nos da hospedaje. El licenciado Alfonso García Quiñones Torreonense. Pues vámonos, les- Sí, colamos, y además, Luis. allí donde comimos eso, allí filmaron parte del Titanic. Sí, yo estuve ahí. a mí Allí yo estuve filmaron haciendo parte del reportaje. allí están todavía Sí, el- yo hice el- reportaje restos que- del cerca de- Titanic, allí están. Ah, qué bien. el reportaje que sacó Televisa, el Titanic, yo fui enviado a hacer ese reportaje. Ya. Entonces ahí en Rosarito fue donde comíamos, bueno, el primer día que nos llevaron a comer langosta con frijoles, sí que rico. Pero los 12 días que estuvimos ahí, comida, desayuno y cena. Langosta Yo con- creo que por eso lo elevaron a municipio. A municipio. Yo creo que por todo lo antes dicho. Y Tecate a un lado. Los Tecates, sí, son los 5 municipios de Baja California Norte. Muy progresista Baja California. Mucho. Mucho. Bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo, él declaró que
pues lo que hicieron en Baja California los diputados locales de reformar la Constitución, podría dar lugar a decretarse la desaparición de los poderes en el estado de California. Da sus fundamentos y el Senado tiene facultades para declarar la desaparición. Así es, licenciado. Con pruebas, con esto, con lo otro. Vamos a ver en qué para eso. eso. Es lo que a mí me preocupaba, licenciado, y te voy a decir porque me ha tocado en el ejercicio de mi profesión estar en juicios políticos y estar en conatos de desaparición de poderes. Conatos porque en el estado de Morelos estaban a 2 renglones de desaparecer los poderes con el general Carrillo Lea. ¿Sí? ¿Sí? Pero a dos renglones de la desaparición de poderes. Este camino andado nos ha dado la pauta a pensar de que en el caso de Baja California, por supuesto que puede suceder, porque nada por encima de la Constitución. Y por la explicación que diste tú, licenciado Rangel, sí, pues nada, simplemente los estados, aunque sean federados, hay una Constitución General de la República. Pero esa dice que las facultades que están es que ahí lo que debemos de entender es que dadas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los, para hacer 2 aclaraciones de en los relación a lo estados. que usted señala, precisamente con la Constitución anterior del 17, que bien lo dice el maestro, tiene un ente muy positivista, y ahí andaba Kelsen y Norberto Bobbio haciendo como que la jerarquía de la ley y poniendo por encima la Constitución. Yo sí quisiera aclarar que en el paradigma actual jurídico, la Constitución, los tratados y las leyes que de ella emanan están a la par de la Constitución con el nuevo enfoque que se le da al 133. Pero sin duda alguna le agradecemos al maestro la explicación que da, muy brillante, en el sentido de que hay que olvidarnos en ese caso particular de la Constitución General, porque ese estado se regula por su propia Constitución, derivado del, pues digamos así, federalismo en el que nos encontramos regulados. O sea, la máxima constitución de ese estado es su constitución local. Sin embargo, por eso las aportaciones de otro grande que yo conocí aquí en Torreón el Ibero, de Muñoz Ledo, de ese peligro de la desaparición misma de los poderes, porque pues se está vulnerando o se entiende que se vulnera un principio que nuevamente tutela la Constitución en el 39, la soberanía, y que es el propio pueblo el que impone al Estado, y como ustedes bien lo dicen, ese pueblo decidió que el gobernante estuviera 2 años, Es lo que tú señalas. y caray, pues aquí es de pensar si está bien o mal, como bien lo dice Me usted, diste ¿verdad? gato por liebre, me dijiste que iba a estar 2 años este güey y ¿cómo que ahora sí? Hasta 5. Sí. Así es. Está muy interesante eso. Yo creo que se va a venir resolviendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Definitivamente. Sea de derecho. Así es. Por controversia constitucional. O por acción de inconstitucionalidad. Es una acción de inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad. Y aquí le compete tanto al Procurador General de la República, a la Comisión Nacional de Derechos También. Humanos, Así es. también, Sí, son los al legitimados. propio Congreso de... Sí, Del Estado pudiera sí, ser. sí, Estado con sí el consigue las 33%. votaciones, ¿verdad? Así Que es. se requieren. Exactamente. Estamos viviendo tiempos muy bonitos. Ojalá y que nuestros hijos y nietos que estudian Derecho, pues se actualicen, sí, pero no olviden la historia. No crean los muchachitos estos que la historia nació con ellos. ¿No? la historia Sino también que la nació vean. aquí. No. Yo ni les sé esas, Ahí, ¿verdad? yo ni les sé esas chimistretas. Yo soy analfabeta Cibernético. del siglo XXI, en ese sentido, pero todavía escribo, yo escribo aquí, lo traigo aquí en la calavera, ¿verdad? Yo les recomiendo una cosa, cuando nos hacen el honor de invitarnos a alguna universidad a dar una plática, yo lo que hago, y les pido por favor a todo mi auditorio, es, señores, por favor apaguen sus celulares, pongan a funcionar su cerebro y dejen su cerebro artificial apagado, para que la próxima 45 minutos que tengamos de esta conferencia sirva para que ustedes adquieran un nuevo conocimiento. Se los digo en estos términos cuando me invitan a dar conferencias, porque me tocó mucho tiempo que están
y estás hablando y estás dando la plática y estás sacando todos los conocimientos de 10 días que estuviste estudiando. No es cierto lo que dijo, porque en Baja California no, en Rosarito no es exactamente donde están en la frontera con Tecate. Los sacaron. Entonces, desespera, ¿no? Y el caso ha sido ese, ¿no? Cuando vas a dar una plática en una escuela o una universidad, yo les pido ese favor, que su cerebro artificial lo apaguen y pongan su cerebro real. No, pues si en clase, los que estamos en la docencia lo vemos también. Ven los muchachos con sus... Sí. Y hay universidades donde les piden que dejen su celular antes de entrar a la clase. Hola. En las juntas de alto nivel, el celular se queda afuera y adentro del horno de microondas, porque ahí no salen las microondas del micro del espacio secreto. ¿Sí? Entonces, en las juntas de alto nivel, donde va uno a tratar temas muy delicados, los celulares se quedan afuera y dentro del horno de microondas. Me tocó allá, en algún lado. Bueno, es que son muchos temas y los quiero aprovechar a ustedes que son grandes maestros del derecho, porque como decía en un principio, este programa que estamos transmitiendo desde el Hotel Ibis en Torreón, Coahuila, que nos sirva de órgano de consulta este programa, que queda grabado a través de Fan TV y que pueden consultar lo que los maestros están expresando. Bueno, estamos transmitiendo desde el Hotel Ibis en la ciudad de Torreón, Coahuila. El Hotel Ibis es un hotel nuevo, business class, y si va a venir a la comarca lagunera, a Torreón, venga de donde venga y no trae carro, no se preocupe. Esta semana en el Hotel Ibis con la renta de la habitación sencilla, 1,350 pesos, también tiene renta de automóvil por 24 horas. En el Hotel Ibis de Torreón, un hotel nuevo, un hotel business classes. Y ahora, pues háganme la tarea que tengo pendiente, señores abogados. Tengo que presentar un reportaje. Yo trabajo para una estación de Estados Unidos, trabajo para la cadena Cox en Oklahoma. Y mi reportaje de esta semana tiene que hablar, y ese sí lo voy a grabar, lo voy a tener como consulta porque lo que ustedes saben es increíble, el derecho al tráfico, al tránsito. En el estado de Tabasco está sucediendo que a las personas que se ven sospechosas de no ser mexicanos se les está exigiendo una identificación y a los hoteles se les están dando pláticas en el sentido de que exijan a todos los huéspedes que se identifiquen con pasaporte o que se identifiquen con cualquier documento en el que demuestren su nacionalidad. La pregunta ¿es legal hacer esto? No es legal, es violatorio del artículo 9 constitucional de libre tránsito, para empezar. Hay libertad de tránsito de que vengan de donde sean aquí al hotel y entren y no tienen por qué pedirse. No les permiten subirse a los autobuses. Es otra si violación no al libre identifican. tránsito. Al libre tránsito. Creo que aquí tendríamos que sacar a colación el 1 reformado después del 2011, que habla que todas las prerrogativas y los derechos humanos contenidos en la Constitución se otorgan a cualquier persona sin importar su nacionalidad, su color, su raza, su credo, su idioma, por solo el hecho de pisar tierra mexicana. Y se aclara, el 11 tutela el libre tránsito y sobre todo, más que libre tránsito, es el tratar a la persona con dignidad. Lo que pasa es que el Estado se ve oprimido políticamente por usted ya sabe quién, ¿no? Porque se estaba manejando la cuestión migratoria desde un enfoque diverso al que se manejó después de la plática del canciller en Estados Unidos, ¿no? Ahora, para un ciudadano guatemalteco, ¿es necesario sacar una visa para visitar México para un hondureño? Bueno, de hecho, Debe de haberlo. Debe de haberlo. Debe de haberlo, De para hecho, no tener un control. En Tabasco, en Chiapas,
el Instituto Nacional de Migración. Primero, la persona que va pasando tiene que sacar eso Como un permiso de para poder internamiento. transitar aquí en México. Son leyes, son reglamentos que nos los aplican a nosotros en cualquier parte también del mundo, sobre todo en Estados Unidos, porque va uno a Europa y con tu pasaporte mexicano, ahí no se necesita visa, no necesita Así es. nada por el estilo, ¿verdad? Es un problema, y aquí vuelvo yo a lo que ustedes decían de Muñoz Ledo. Muñoz Ledo lo señaló con índice de fuego, Sí. que no deberíamos de ponernos a las órdenes de aquel señor, que está mal, ¿verdad? Esa situación. Sin embargo, también implica pues cuestiones políticas, económicas y de diversa naturaleza que hacen presión, y nada más yo pienso que se debe poner en la balanza esa cuestión política y económica sobre un derecho fundamental de un ser humano, ¿verdad? Que al estar transitando en nuestro país goza de las mismas prerrogativas y los derechos fundamentales y humanos Además que tiene se habla de que mexicano. por la cuestión de los aranceles Sí, se hizo todo eso. Bueno. Pero ahora está el señor diciendo también que van a un año porque está mal México en la cuestión de las drogas. Y que si el examen es negativo, quién sabe qué medidas vengan. sí, Trump nos tiene como una espada de Damocles delineando y que se nos puede caer aquí en la cabeza, según una explicación histórica, con los aranceles. Nos la tiene delineando ahí la espada de Damocles, con los aranceles. Si no haces esto, te va mal. Va mal. No, pues nos tiene que hacer. La esperanza es que no lo relija. Ojalá y que no lo relija. Es una de nuestras esperanzas. Ya pronto. Ojalá y no lo relija. Lo que pasa es que no tiene un candidato fuerte y tan popular enfrente. Entonces es muy probable que sea reelecto otros 4 años. Pues otros 4 años a sufrir los mexicanos. Sí, sí. Pero bueno, en parte nos ha metido al orden, como dijo aquí el licenciado Sotomayor. Nos hizo que fuéramos más cuidadosos con los migrantes que vienen de Centroamérica, porque sí era un libertinaje, no era una libertad. Sí, los dejaban, órale, pásenle, váyanse allá. Pues sí, como para que no se quedaran aquí, ¿verdad? Van a dar allá problemas. Y aquel dice, oye, no me los dejes pasar. Y luego con el muro que no se ha construido ni se va a construir. No, pues ya tiene un muro. Pues el muro de los Un muro de aranceles. Guardia Nacional. Sí, se Ah, llama. también, eso lo ese criticó muro. Porfirio Muñoz Ledo. Sí, claro. De que no se creó la Guardia Nacional con fines migratorios, Yo le aplaudí. sino de seguridad Yo le aplaudí desde pública. mi casa cuando dijo eso Muñoz Ledo. Qué bueno. Dije, eso es cierto. La Guardia Nacional se creó para evitar problemas como el de antier en Michoacán, en Sí. donde cuelgan a 19 de un Sí, de un de un trancazo, Puente. de un De un puente, puente. de un paso al de nivel un paso a desnivel. urbano. Y la Guardia Nacional. Bien, gracias. Allá persiguiendo a los migrantes, Pues sí. Sí. indefensos, los pobres, hambrientos. Razón de Muñoz Ledo. La Guardia Nacional no fue creada para eso. La Guardia Nacional fue creada para resolver el problema De la inseguridad de la pública y inseguridad la pública violencia, y la violencia. principalmente. Sí, principalmente. Es que esa no la dejaron los que están. No es cierto. Sí, sí. Esa no te la dejaron los que estaban atrás. Los que estaban atrás no pudieron, como tú tampoco puedes. ¿Sí? Y no pudieron porque el crimen organizado está tan bien organizado. Está mejor organizado que la Guardia Nacional, la Guardia Militar, la Guardia cualquiera. ¿Sí? Hay que conocer las entrañas del crimen organizado. Te cuento una historia de un reportaje. Él era un muchacho que desponchaba llantas, trabajaba en lo que en Torreón le llaman una vulca y allá les llaman talachas. Un muchacho que tenía la aspiración de comprar un taxi para no estar talachando, talachar le llaman a desponchar llantas, para no estar talachando, comprarse un taxi y poder trabajar para su familia. Es la historia real. Un día en su colonia se acerca un malandro y le dice, ¿qué quieres? Pues es que quiero ganar dinero para esto.
te voy a dar trabajo. ¿Qué tantos pantalones tienes en otros términos? Muchos. Muy bien. Te voy a dar una pistola. Y vamos a seguir al señor fulano de tal. Cuando te sepas su rutina, lo matas. Y te doy las placas del taxi. Perfecto. Le da la pistola, le da, sigue al hombre, lo mata, se sube a un autobús, tira la pistola, se sube a un autobús y desde el autobús ve cómo tarde llega el ejército, llega la policía, llega la naval, llega la federal, llega la ambulancia y él desde el autobús y entra. Regresó a su casa y se convirtió en taxista. Esas son las entrañas que yo dudo que la Guardia Nacional conozca. Ahí te va otra. Un director de policía de seguridad pública del estado de Morelos, cabeza de vaca, me platica, algo se va a poner muy feo aquí. Te hablo de 2000, año 2000. Algo se va a poner muy feo aquí. ¿Por qué? Luis Ángel, cabeza de vaca, que ya debe estar saliendo de la cárcel. ¿Por qué, Luis Ángel? Están comprando taxis. ¿Sí? ¿Cómo? Están comprando taxis. Yo tengo 225 patrullas y ellos tienen ya 1500 taxis. Y efectivamente, ¿saben quién llegaba? Llegaba Arturo Beltranera a tomar la plaza. ¿Lo conoce esto la Guardia Nacional? ¿Por qué deshacen una policía federal que tiene unas instalaciones similares a las de la CIA? No sé si hayan tenido la suerte de visitarlas en Iztapalapa, pero es la CIA. ¿Y por qué deshacer a la Policía Federal? Todo esto lo conoce a fondo, así, desde abajo, desde las entrañas. ¿Esta Guardia Nacional? Obviamente no. Por eso los cuelgan en los puentes. Bueno, ¿y por qué nos desviamos tanto? No estamos en el tema. Sí. ¿Y por qué nos desviamos tanto? Bueno, hablábamos del asunto de los migrantes, ¿verdad? Pues en esas entrañas también están los migrantes, porque no hay tanta mano de obra para el crimen organizado. Entonces, no estaba equivocado Donald Trump cuando decía que vienen entre las caravanas infiltrados muchos maras y muchos delincuentes. Es que no estaba equivocado, porque viene esa mano de obra del crimen organizado en estas caravanas, ¿no? Y un inmigrante que no encuentra trabajo, no encuentra una situación en México, pues recibe una invitación de esas y lo hace, ¿sí? Entonces, bueno, mejor no vamos al otro tema porque es escabroso. Otro tema, la ley Garrote. Vámonos a Tabasco. Es que, disculpen ustedes, señores, los quiero aprovechar, pero hasta el final para sacar tantas dudas y darlas a conocer a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo por Fan TV en la plataforma de redes sociales y bueno, pues esto se queda grabado y esto es consulta. La ley Garrote. A ver. Esta ley Garrote en el estado de Tabasco lleva dedicatoria. Claro. Quiere que no se obstruyan las obras para la construcción de la refinería Dos Bocas. Sí, esa es la finalidad. Es decir, no vayas a bloquear todos los trascabos. Allá en Tabasco les llaman volquetes, a lo que aquí en mi pueblo, Matamoros, Coahuila, le llamamos camiones de volteo, y en toda la laguna, allá volquetes. Ajá. Sí, entonces, es decir, no le cierres el paso, traen material para la construcción de la refinería.
Si lo obstruyes, si bloqueas, vas al bote y hasta 13 años de cárcel. Entonces, de eso se trata. Hay que ser honestos, sinceros. Pues quieren proteger esa obra. Y yo creo que la obra va a ser muy buena para el país. No ahorita, mañana, para nuestros nietos o bisnietos, tataranietos o chosnos, que son los hijos de los tataranietos. Pero es que ya no van a usar gasolina, licenciado. Bueno, Yo creo que pero- en 20 años ya la gasolina no la quemamos. Bueno, pues, pero para algo va a Más que en el servir. encendedor. Para algo va a servir. Yo creo que claro, tiene sus violaciones, pues sí, al libre tránsito, pero al libre tránsito de los, no, Las está ideas. protegiendo el libre tránsito de los volquetes y demás cosas por ejemplo, imagínate tú que bloqueen aquí el acceso a esta obra, pues no se va a terminar. Digo, vela, ¿verdad? Va a ser de progreso, va a dar empleo. Es más, una buena noticia, 7,000 por lo pronto, monclovenses van a ir a trabajar allá a Dos Bocas, porque 2 empresas constructoras de Monclova obtuvieron la adjudicación, aparte de otras. Ah, qué Sí, bien. no. Eso está muy bueno. Y eso habla de la capacidad profesional de la gente de Coahuila, ¿verdad? Pues, por algo sí, porque tienen experiencia, pues trabajan con fierro y todo ahí, con hornos y la cosa, pues se va a necesitar mucha mano de obra allá. Muy seguramente esta ley viola ahora sí el derecho a asociación, tutelado en el 9, en el 6, en el 7 constitucional, el libre tránsito. Pero nuevamente hay que ponderar también a veces que ese tipo de derechos llegan a vulnerar derechos de terceras personas, y cuando tu derecho invade el del otro, como bien lo decía Benito Juárez, pues ahí termina tu derecho. Creo que ayer o antier se hizo un bloqueo aquí en la carretera Gómez Durango. Sí, aquí en la Pues espiga, en la espiga. estás vulnerando también derechos de otras personas al hacer ese tipo de manifestaciones. Tienen sus pros y sus contras, y aquí sí a lo mejor para criticar. Bueno, ahorita está la ley Garrote ahí, pero cuando estas gentes hacían las manifestaciones ahí en la Ciudad de México y que paraban Reforma, ahí no había... Ah, no había. No hubo, porque Perdón, se replegó licenciado, a las ¿eh? banquetas. Se replegó a las banquetas. No estaba en el arroyo de Paseo de la Reforma. Yo lo vi, pues yo fui. Allí estábamos andaba. afuera, allí estaba yo, pues estaba afuera de los hotelitos, allí, los cafecitos. Es más, quiero decirles que no obstante que fue más de 1 millón de gentes, ni siquiera se cuarteó un vidrio, no se rompió nada, no hubo daño, fue el menor daño posible, porque la gente pudo haber hecho otras cosas peores y AMLO las calmó. Hay que reconocerle ese liderazgo. No, sí, indiscutiblemente. Que el populismo que ha manejado tiene muchísimos años manejando ese populismo en el que a la gente le promete lo que la gente quiere escuchar, le da el discurso, diría mi abuela, le endulza el oído a la gente con lo que quiere escuchar, y la gente lo sigue. Y lo sigue con Un fervor fanatismo, religioso. Fervor religioso, exactamente, licenciado. Lo siguen con fervor religioso. Yo lo sigo por convicciones, convicciones, no conveniencias. No tengo ningún puesto ni lo quiero. No, tú Me saluda, me conoce, me dice Fernando y yo le digo Andrés Manuel. Tú eres Yo socialista soy desde hace cuate, 30 años, sincero, licenciado. honesto, sí. Aquí me conoce, me da. Pues, te conocemos Dijeron, no, bien. Rangel dice que es amigo de AMLO. No, pues yo lo era desde 1999. Él me firmó la credencial del PRD. Ahí está su firma. Sí. Pero no ando por huesos, sigo ahí difundiendo cosas porque sí ha cometido errores, yo lo reconozco. Ojalá y lea, hacemos críticas pues muy positivas. Yo no me podré expresar No te mal de él. preocupes, es sordo. No, es sordo y ciego, no lee. No, yo no Sí, puedo no, expresarme no. mal de él, yo no puedo Todo lo que traicionarlo. quieras, es sordo. No, va a mejorar esta situación, hombre. Sí va a mejorar, y tiene que mejorar cuando el señor recapacite y piense en México. Yo no quiero que a López Obrador le vaya mal. Pues no, le va mal a México Me y va a mal México, me va nosotros. mal a mí y le va mal a todo el mundo. Todos. Claro, Yo quiero que a mi presidente le vaya muy bien claro. para que el país recupere un crecimiento, pues ya de jodido del 3%, perdón. Ya, sí,
de 2%. No del, no del 0,1.1, No el 0.1. que es la nada, ¿eh? Sí. Como diría Jean-Paul Sartre, ¿verdad? La filosofía de la nada, el ser o la nada. Exactamente. Lo más que el ser, pues está ahí en Pero Palacio esa ley del Nacional. garrote, polémica. Sí, también. Tiene muchos vértices. Tiene muchos recovecos. Que no es Exactamente. tan malo la idea. Y te voy a decir por qué. La termoeléctrica de Morelos se construyó hace 8 años. Y no han podido terminar, echar a andar la termoeléctrica por un tramo, una conexión de 300 metros, donde viene un tubo y es una parcela y son 300 metros en los que se metió un amparo y se dijo, por aquí no pasa el ducto. No sé, no se pudo hacer. Ya está parada. En Morelos se pensaba construir una autopista de Tepoztlán hacia Cuernavaca. ¿Sabes por qué pararon la autopista? Te vas a reír. Por un árbol. Lo juro. ¿Sería el árbol de la noche triste o qué? Por un árbol. El Tule. ¿Sí? Por un árbol. Porque la comunidad indígena de Tepoztlán dijo que ese árbol era un árbol histórico, cierto, es un árbol de, no recuerdo la especie del árbol por esto de la edad, Ahuehuete. sí, del que sacaban papiros, hombre, ¿cómo se llama? El que sacaban papel. Bueno, un árbol centenario que estaba en el trazo de la autopista. Y en base a eso metieron un amparo, muy ladinos y muy sinvergüenzas. Metieron un amparo para proteger el árbol y la autopista tiene 6 años que no se termina. Por ese árbol. Por ese árbol. No se termina. Sí. O sea, no es tan mala. No es tan mala la ley Garrote. ¿Sí? El primer tramo de la de Durango también la tienen ahí tomada. Ya les dio la lana. Ya les dio la Ya. Es que les pagamos, caray, esto les pagamos pasó ayer, 50 pesos, nos salía más barato. ¿No? Sí, más barato que pagar la caseta. Y no, amablemente, sí, órale, rápido, vámonos, sin boleto. Y sin- Sí, 60 millones de pesos. Ya mañana se les recogió. Un acto de corrupción, ¿por qué eso no lo pagaron en su tiempo? ¿Por qué dejan ese problema? Claro, Los que la porque, construyeron. mira, Paguen Parece que donde ya no van les va a construir. convenir a los Te doy- señores, ¿no? te doy Ya más no les va a argumentos convenir a favor los de la 60 ley millones Garrote. a los que estaban ahí cobrando No, los me 50. lo sacan en años. Otro argumento a favor de la ley Garrote. La autopista siglo XXI fue pensada en 1998 para unir al Pacífico con el Atlántico y sustituir importaciones que se realizaban por el Canal de Panamá. Excelente proyecto. Estamos hablando del istmo de Tehuantepec. Exactamente. Estamos hablando de la autopista que partía de Veracruz, pasaba por Puebla, pasaba por Morelos y llegaba a Guerrero, a Acapulco. De Veracruz a Acapulco, esa es la siglo XXI. 98 se planea la autopista para dar esa facilidad al comercio, para evitar el canal de Panamá. Oh, excelente, excelente idea. No se ha terminado porque los campesinos no han permitido que la autopista pase por su tierra. Y les han ofrecido lo que piden y cuando piden más. Es que te voy a dar 16. No, es que ahora quiero 18. Bueno, ahí están los 18. No, dame los 20. Y la autopista no se ha terminado. Sí, y esto es por un líder. Díganme, la base jurídica en la que se podría actuar en contra de esto, o de plano ya la de Garrote, por favor. Y lo mismo va a pasar con el Tren Maya. O sea, la ley Garrote está protegiendo también la construcción del Tren Maya, que va a agarrar parte de Tabasco. ¿Sí? Y que es muy buena obra. ¿Y está bien o De está mal? integración económica, hombre.
Como se hizo la carretera transpeninsular, que he tenido la oportunidad de manejar desde Cabo San Lucas hasta Tijuana. Hice kilómetro cero, en una placita, de hace muchos años. Esta No, carretera licenciado, no esa es de carretera me alta. estás hablando de 1998. La inauguró el Antes. presidente Cedillo, Fue antes, yo fui antes. Fui en los 80s. en los 80. Sí, yo vi esa carretera. La transpeninsular. Transpeninsular, Sí, papá. donde fuimos a comer Ándale. sí, no, esa sí. Pero partimos- esa que se partimos- anda cayendo por la falla de San Andrés. Ándale, sí, partimos, sí. mi familia y yo, en el vehículo, Ah, en el sí. kilómetro cero, en una placita Ramona, Sí, allí en Cabo San Lucas. sí. Ujú. Y desde allí hasta Tijuana, las dos Sí. Baja California, 900 kilómetros. Que unos Sí, 8 horas o y decía- más. No, días, porque pues teníamos que quedarnos, por ejemplo, en Guerrero Guerrero Negro. Negro. No, hay es muy chulo ese viaje. Y luego, dice, no es de alta velocidad, es para la integración económica, sobre todo de la península. O sea, comunicó todas las dos Baja California. Ya. Muy bonita Qué bien. carretera, es transpeninsular. Pues ya nomás nos falta que nos traigan las alitas de aquí del restaurante del Hotel Ibis, que por cierto seguimos en la semana de las alitas del restaurante del Hotel Ibis. Y si no se viene a hospedar al Hotel Ibis, venga a comer estas deliciosas alitas a partir de las 4 de la tarde. Es el Festival de las Alitas, 3 platillos diferentes en que es nuestra sede, que es el Hotel Ibis, al que agradecemos a la hospitalidad. El Hotel Ibis está en Torreón, Coahuila. Señores abogados, podríamos traer las alitas y podríamos traer un barril y podríamos hacer una carne asada y seguir hablando de estos temas tan interesantes. Pero pues ya estamos en los límites de la hora. Así es. Les agradezco mucho, licenciado Al contrario. Sotomayor, siempre ilustrándonos. Muchísimas gracias, los maestro. compañeros. Sí. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Sotomayor, por acudir a este llamado y Claro. por dejarnos. Cuantas veces nos convoquen, aquí estaremos. Gracias, licenciado Sotomayor. Licenciado Rangel, viejo amigo, mi abogado. No amigo viejo, ¿verdad? No, viejo amigo, mi abogado en algunos casos y buen abogado. Qué gusto encontrarte de nuevo. No, igualmente. Gracias No por. te haces nada. Pues sí, hombre. Gracias por atender la invitación. gracias por Señor invitarme. licenciado, mi respeto. Muchas gracias por la invitación. Qué conocimiento tienen las leyes, las trae, pero Gracias. citas, por número de artículo y todo. Sí. Gracias por la invitación, amigo. Gracias a ustedes. Gracias Jaime Martínez, Chela Sánchez, productores de este programa. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos a través de las redes sociales. Encuentros y diálogos a fondo el próximo sábado a través de estos medios de comunicación, Fan TV y todas las plataformas de redes sociales. Gracias, muy buenas tardes.